clase de ayer ya no pudimos abordar, perdón, el martes. Entonces, es algo hasta obvio, entonces no hay tanto problema. Si quieren platicarlo con sus, compañeros de equipo que no se encuentran ahorita, faltan 22 personas, entonces sí faltan algunos, pero es algo muy sencillo y es algo hasta obvio. Hablamos de que nuestros sistemas de financiamiento, en beneficio definido, tanto prima media general como prima escalonada, en contribución definida a las cuentas individuales, y al menos estos 2, pensión garantizada y pensión universal para los esquemas mixtos, de alguna manera tienen reserva. Estos tienen reserva porque son complementos a este usualmente, ¿no? Entonces, pues este tiene reserva, este también, ¿no? Entonces, de alguna manera tienen reserva. Una pregunta, la reserva, pues ya sabemos que se invierte, ¿no? Ya sean seguros, ya sean pensiones, ya sean donde sea. Si tú haces una reserva, la inviertes para aprovechar los intereses, ¿no? Pregunta, ¿creen que se puedan invertir las reservas de la seguridad social en cualquier instrumento financiero? Jonathan, Creo recordar que uno de los principios era seguridad, ¿no? Entonces, pues algunos activos que sean muy, muy riesgosos no hay estarían. principio de seguridad. Bueno, no, un principio justamente de la hora de invertir esa reserva era que fuera seguros, ¿no? Y pues yo creo que quedan fuera justamente por eso muchos activos que sean de alto riesgo. Ok, seguridad. ¿Algo más? ¿En qué otro tipo de activos podría o no podría invertir? Pues también depende de la liquidez que tengan esos activos, ¿no? Dependiendo del plazo de la inversión. O sea, requiero de liquidez, ¿alguna otra cosa? Y el rendimiento, ¿no? El rendimiento. Ok, necesito rendimiento, necesito liquidez, necesito seguridad. Entonces, justo esas son las características, me voy a pasar hasta acá, que requiero yo para las inversiones en la seguridad social. ¿Por qué requiero liquidez? ¿A qué se refiere liquidez? ¿O qué es la liquidez? Ya lo platicaron en sus cursos de finanzas. ¿A qué se refiere Creo liquidez? que se refería a garantizar la disposición del dinero cuando se necesite. Garantizar la disposición de dinero cuando se necesite. Exacto, ¿no? Es decir, yo necesito, en este caso estamos hablando del pago de pensiones, pero ya si lo extendemos más, son todas las prestaciones de la seguridad social. Necesito tener los recursos cuando los necesite. No puedo, voy a poner un ejemplo medio burdo, no puedo ponerme a invertir en inmuebles, por ejemplo, en edificios para guardar ahí mi reserva y decirle a los trabajadores, híjole, espérame a que venda este edificio, bueno, a los pensionados, espérame a que me venda este edificio porque lo tengo que vender para poder pagarte tu pensión, ¿no? Pues quién sabe cuánto voy a tardar en vender el edificio, ¿no? O mira, ahí están tus 5 ladrillos que te corresponden ahorita por tu pensión. Pues no. No le puedo decir eso a un pensionado, ¿no? Entonces necesito liquidez. Si tenemos tiempo y los paros no nos lo permiten, eh, tal vez tengamos ahí un espacio para que hablemos de cómo funciona el riesgo de calce en las aseguradoras especializadas en pensiones en México. Esperemos que nos dé el tiempo y si no, pues, tal vez por ahí se encuentren con este concepto, ¿no? Que precisamente busca garantizar el equilibrio y la liquidez entre activos y pasivos. Luego, seguridad. No podemos invertir en todos los activos o en toda la gran variedad de activos que hay, porque requerimos alejar los activos de la seguridad social del riesgo. Imagínense que, no sé, otra vez, un pensionado o un fondo de pensiones. Voy a hacer un pequeño paréntesis. No todos los fondos de pensiones funcionan igual. Por ejemplo, en Estados Unidos existen los fondos 401(k) que tienen una característica que los hace diferentes a las Afores de México. Y esa característica es que los trabajadores pueden elegir en qué activos invierte su fondo de pensiones, pero de repente llegan a surgir aberraciones.
Por ahí me platicaba una persona que trabaja con derivados que él estaba muy orgulloso de la educación financiera estadounidense porque las personas invertían su fondo de pensiones en derivados. ¿Qué opinan de eso? Jonathan. Si bien como que, pues justamente habían para el esquema de beneficio, bueno, de financiamiento, uno de los sistemas de financiamiento que hemos visto decía que como que pues estaba sujeto a la volatilidad del mercado, ¿no? Así que los derivados es un activo que es muy sensible a esos movimientos de rendimiento, o incluso pues justo, ¿no? Viola ese principio de seguridad. Pues sí, no es seguro. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, imagínense que esta persona hubiera tenido futuros de petróleo a inicios de 2000, a inicios de 2020. ¿Alguien se acuerda qué pasó con los futuros de derivados a inicios de 2020? ¿Qué precio llegaron a tener? Principio de 2020 es inicio de la pandemia y Salvador ya puso aquí en el chat, tuvieron precio negativo. Entonces imagínense que alguien hubiera tenido invertido su fondo de pensiones en derivados de petróleo, pues hubiera terminado debiendo la pensión, ¿no? Y peor aún, si esa era una persona que estaba cerca del momento de tramitar su pensión, pues no hubiera tenido recursos para tener una pensión. Ya ni siquiera hablemos de una pensión digna, una pensión, ¿no? Entonces, sí es necesario, y por eso rendimiento es el último, porque es más importante cuidar el dinero, ¿no? Ese dinero es para el pago de pensiones, ese dinero es de los trabajadores, entonces hay que ser muy cuidadosos. Por eso cuando alguien mencionaba hace un par de clases que los rendimientos de las Afores no eran tan buenos, es por esto, porque se buscan instrumentos que tienen que tienen menos riesgos, ¿no? Y bajo un modelo de optimalidad de inversiones, pues sabemos que este menor riesgo implica menor rendimiento, ¿no? Otra vez, bajo un modelo de optimalidad, porque también existen instrumentos muy riesgosos con poco rendimiento, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Eso lo debieron haber platicado en sus cursos de finanzas, ¿no? Y por último, tenemos este tema de rendimiento. En efecto, sí requerimos el rendimiento, requerimos intereses para poder aumentar esta reserva, pero el rendimiento siempre va a estar acotado en los sistemas de pensiones, ¿no? Sea de contribución definida, sea de beneficio definido, vamos a tener rendimientos acotados porque nos importa más cuidar estas otras dos, ¿no? Entonces, los rendimientos van a ser pequeños, pero van a tratar de cuidar precisamente estos dos factores. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, si no hay ninguna duda, entonces ahora sí vamos a empezar nuestro repaso para poder tener la mayor cantidad de tiempo posible y pues les pedí que ustedes trajeran dudas, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si empezamos con sus dudas? Si no hay ninguna duda, no, ya nos podemos ir, ¿eh? Sofía, Sí, tengo entendido que en la contribución definida nos basamos en el liberalismo, que básicamente premia la individualidad, y sí. y en el beneficio definido nos basamos en el keynesianismo, pero Ujú. ¿eso a qué se refiere? No lo entendí muy bien. El keynesianismo fue una corriente económica que surgió el siglo pasado después de la Segunda Guerra Mundial con Maynard Keynes, que básicamente parte de la analogía de que la economía es como un motor y cuando ese motor llega a tener problemas o llega a pararse, se necesita de ayuda para que vuelva a andar y esa ayuda se va a hacer el gobierno. Entonces, el keynesianismo promueve la participación activa del Estado en la economía, promueve la ayuda a la sociedad y promueve mucho el espíritu colectivo. El espíritu colectivo viendo como que todas las personas a través del gobierno cooperamos para mejorar la situación económica. Entonces, desde esta visión surgen estos esquemas en los que ya vimos, tanto de manera teórica como en el ejercicio,
que todos los trabajadores aportan para apoyar, en este caso, con una pensión a los pensionados. Entonces, esa es la idea principal del keynesianismo, ¿no? El colectivismo y la ayuda social para poder, mejorar la economía de todos. Mientras que el liberalismo es un poco más individualista, ¿no? Un poco este discurso al que le llaman a veces meritocracia, que dice: "Ah, no, pues, échale ganas y te va a ir bien", ¿no? Y ahora sí que no existe como tal uno bueno y uno malo, son visiones distintas del mundo, pero así funcionan más o menos. No sé si con esto quedó más claro, Sofía. Sí, gracias. Okey. ¿Alguna otra duda? ¿Las dudas entraron en paro? Bueno, Sofía ya le contestamos. ¿Alondra? Sí, ¿podría volver a explicar lo que eran lo de las pensiones activos? Solamente tengo como nota que son las no provenientes de invalidez ni accidentes de trabajo. Okey, ¿qué es un pensionado activo? Pues es lo que dijiste. Un pensionado activo es una persona que llegó a una pensión sin tener una invalidez ni una incapacidad. Ah, ok, va, gracias. Ajá. O sea, entonces, ¿quiénes entrarían ahí? Pues entrarían trabajadores que llegaron por vejez, entrarían mujeres viudas, ta, ta, ta. Que esto realmente, o sea, eso viene de esta gráfica, ¿no? Esto nada más, o sea, esto es para explicar de dónde salen, o cómo se distribuyen las pensiones, y nuestro motivante fue para centrarnos en las de vejez, ¿no? Porque es el grupo más numeroso. ¿Alguna otra duda? Sofía, ¿otra vez? Solo para confirmar, porque siento que apunté mal. Habías mencionado que en la pensión garantizada y en la pensión universal se podría decir que cuentan con una reserva. En las cuentas nacionales, sin embargo, los trabajadores hacen aportaciones, las cuales se van a registrar como si fuera una cuenta de ahorro, pero no se guardan, porque según ellos tienen que pagar las pensiones. O sea, ¿sí? ¿Sí es así o cómo? En las cuentas a ver, primero vamos a platicar bien eso porque sí es muy importante. Y tal vez no lo dejé claro aparte cuando lo mencioné. Cuentas nacionales y perdón, pensión garantizada y universal cuentan con reserva porque son complementos usualmente a cuentas individuales. Entonces, la que tiene reserva es la individual. Por sí solas no necesariamente van a tener reserva, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la pensión universal en México, pues esa, pues, es recurso, impuesto, vaya, recurso gubernamental y no hay una reserva, ¿no? Se está tomando dinero de impuestos. Entonces, es por un lado. Por otro lado, cuentas nacionales no genera reserva porque, como mencionaste, este, ¿cómo se llama? Como mencionaste, pues el dinero se va gastando. Vamos a hacer esto. De hecho, tenía ganas de que ustedes me ayudaran con esto. Vamos a hacer esto. Déjenme abrir un Excelito, compartirles en pantalla dicho Excelito. Ay, espérenme tantito. Esta cosa es la pantalla LG. Ahí está. Compartir. Ya se ve mi Excelito, ¿no? Sí, ya se ve. ¿Qué les parece si llenamos una tablita para que les sea más fácil? Híjole. Luego no digan que no los consentimos. Les estoy haciendo la mitad de la chamba de su cuadro sinóptico. Vamos a poner aquí sistema. Luego de sistema, vamos a preguntarnos si genera reserva. Vamos a preguntarnos para qué países es adecuado.
Vamos a preguntarnos. Ventaja, desventaja. Vamos a empezar con esto y adaptarlo a ¿cómo se llama? Y adaptarlo a sobre la marcha, ¿no? Entonces aquí tenemos el sistema de reparto, tenemos prima media general, tenemos prima escalonada, tenemos cuentas individuales, tenemos cuentas nocionales, pensión universal y me falta pensión garantizada, ¿no? Ahí está. Estas son nuestras, los sistemas de pensiones que vimos en clase. Aquí está. Pregunta, ¿sistema de reparto genera reserva o no genera reserva? No, No genera reserva. ¿Por qué? porque según yo como que se calcula al año, entonces Se evalúa actuarialmente cada año. Acuérdense de ese concepto, evaluación actuarial. Hablando de esos conceptos, también vieron el concepto de base biométrica, ¿no? Pero ya no entraron ya no lo discutimos en clase. Vayan acordándose de esa tarea en lo que llenamos esto y terminando lo abordamos, ¿sale? Prima media general, ¿genera reserva? Sí. Genera reserva, sí, ¿por qué? Porque cuando hay un superávit, justo se genera una reserva y se invierte para que en caso de que se genere un déficit, se puedan pagar las pensiones. Sí, y eso lo hace de hecho a propósito, ¿no? Sabe que al inicio va a haber superávit y al final va a haber un déficit. Muy bien, gracias, Sofía. Prima escalonada, ¿genera reserva? Sí, 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 sí genera reserva. Muchas gracias, José Eduardo. ¿Por qué sí? porque es como una prima media general, pero en periodos más cortitos. Y pues funciona igual, ¿no? Correcto, funciona igual, ¿no? A propósito, genero reserva al inicio y después con esa pago el déficit al final. Cuentas individuales, ¿genera reserva? Ah, buena pregunta. ¿Genera reserva o no genera reserva? según yo sí, Según tú porque habías sí. mencionado o sea, sí, según yo habías mencionado que sí se genera una reserva, pero puede que no sea con un monto suficiente, un monto digno, pero Sí, y la reserva no solo se genera, es la misma cuenta individual. Cada persona va a tener su propia reserva, que es la cuenta individual. Entonces sí se generan reservas. Cuentas nocionales, ¿genera reserva? La que acabas de decir que no. Acabo de decir que no. Muy bien, eso se llama poner atención. Pensión universal, ¿genera reserva? Igual acaba de decir que no. Dije que podía no o podía sí. Entonces, como no sabemos ni si sí ni si no, pues vamos a ponerle que no aplica, ¿no? Pensión garantizada, ¿genera reserva o no genera reserva? Aquí va a aplicar lo mismo, puede que sí o puede que no. Un ejemplo de cada una. La pensión garantizada que viene como tal en las leyes de Seguridad Social de México, que son la del IMSS y la del ISSSTE, no proviene de una reserva, la paga el Estado como tal. Se paga con impuestos, ahí no hay una reserva. Por otro lado, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que acaba de entrar en vigor, sí tiene una reserva, curiosamente, sí tiene, por eso se llama Fondo de Pensiones, porque tiene una reserva. Entonces, y funciona más o menos como una pensión garantizada, ¿no? Si cumples estas características, yo te voy a dar hasta el 100% de tu salario si ganas menos de 16,000 pesos. Entonces, sí,
Sí tiene una reserva, que es este fondo que se utilizó dinero no reclamado de las Afores, por un lado, pero por otro lado tenemos una que no. Entonces, no sabemos. Por eso está en A. Ok, siguiente pregunta. Espérenme tantito, déjenme volver a pelear con el gato. Ahí está. Bueno, no, tengo que enderezar el monitor. Ahora sí. ¿Para qué países es adecuado? ¿O para qué países es adecuado el sistema de reparto? ¿Rubén? Se adapta bien a países con economías volátiles. Países con economías volátiles, ¿no? Muy bien. Países con economías volátiles. Ay, aquí no ajuste texto. Ok. Prima media general, ¿para quién prima media general, para qué países es más adecuado? Para economías estables. Economías estables. Muy bien. Prima escalonada. Para economías de punto medio. Economías en punto medio, ¿no? Economías más estables que unas, vamos a ponerle eso, ¿no? Punto medio. Ya en el examen lo van a tener que desarrollar más, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Menos volátiles que estas, más estables que, menos estables que estas, ¿no? O más estables que estas, más volátiles que estas, ¿no? Cuentas individuales. ¿Para qué países es más adecuado o en qué casos es más adecuado este esquema? Países con economía estable. ¿Cómo? Creo que son para economías estables, pero no estoy seguro. ¿Por qué o cuál fue la razón por la que hicimos el cambio a cuentas individuales? Es en países con vías de desarrollo, ¿no? O algo así había mencionado. No, no, es más, dije que en países con vías de desarrollo había problema por algo. Qué bueno Eh, que lo es- platicas. surge porque justamente por la nueva tendencia política neoliberal, ¿no? Según. No, tanto así que pues ya ya lo dejamos de lado. Es más, ejemplo de México. Llegó un presidente que atacó y atacó el neoliberalismo, pero no cambió el sistema de pensiones. ¿Por qué no lo cambió? ¿Cuál fue la principal causa del cambio al esquema de cuentas individuales? Era O sea, porque los por la procesos transición dejaban de demográfica. ser sostenibles, ¿no? Perdón. ¿Y por qué dejaban de ser sostenibles? ¿Quién más iba a hablar? Yo, Yo, por la población de que, pues, por un lado, había como que acabado el bono demográfico, ¿no? Bueno, sí me El acuerdo. cambio en la estructura poblacional. Es decir, cada vez somos más viejos y hay menos jóvenes, ¿no? El número de trabajadores decrece, correcto, Aranza. Ay, déjenme poner el chat porque aquí me están hablando en el chat y no me había dado cuenta. Países mayores, miren, hubiera revisado el chat, ya contestaron Misael, Jesús y Aranza. En efecto, ¿no? Porque los esquemas de beneficio definido son sensibles a la estructura demográfica, ¿no? Entonces aquí es para países con cambios. No, países no lleva acento, ¿verdad? Siempre le pongo, es un error ortográfico común mío. Países con cambios en la estructura demográfica, ¿no? Ahí está. Luego, vamos a brincarnos cuentas nocionales, porque esto requiere un poco más que yo les explique y más que ustedes me digan. Bueno, no. Estos dos, tanto pensión garantizada como pensión, pensión universal, ¿qué hacían o cómo funcionaban? ¿Para qué nos sirven estos dos? Sobre todo pensión garantizada. En la garantizada se definía una pensión mínima que deben recibir los trabajadores, mientras que el resto salía de la contribución de los trabajadores activos o de los impuestos. Ajá. ¿Y por qué necesito definir una pensión mínima? Por si la reserva de su cuenta individual era insuficiente. Exacto, o sea, lo que dijo Sofía sobre cómo funciona está totalmente bien,
pero la razón que vamos a poner aquí, que es una de muchas, es porque es un complemento a cuentas individuales cuando estas son insuficientes. Esta de acá puede ser un complemento. Ahí. Ah, sí, no está. O puede ser la pensión total. Aquí va a también depender mucho de cómo funciona el régimen del país, ¿no? Si tu régimen de país es un régimen que es un país en el que toda la seguridad social es universal, puede que la pensión de las personas se entre aquí, ¿no? Es raro los países, pero puede pasar. Por otro lado, en caso de en caso de países que tienen cuentas individuales, puede ser un complemento, por eso ponemos las dos. ¿Y cuentas nacionales adecuado para qué países es? Ah, es una buena pregunta, ¿no? Y por eso les dije que este requería más aporte mío, porque tal vez no lo dejé suficientemente claro. Según yo es para países desarrollados. No necesariamente, yo no consideraría Italia un país desarrollado. Bueno, tal vez sí, pero más que nada, este, es ¿cómo se llama? Es un poco, ya me pusieron en el chat que sí lleva acento. Entonces, para países que que ¿cómo se llaman? Son países que están en transición demográfica. O sea, tendría la misma causa de las cuentas individuales, pero con un pero. Pero, au, no quieren adoptar cuentas individuales. Ay, espérenme tantito. No quieren adoptar cuentas individuales por sus desventajas. Por esto tendrían algunos países cuentas nacionales, ¿no? O sea, sí sé que necesito hacer la transición, pero no puedo hacer no quiero hacer el cambio a cuentas individuales porque pues no está muy bonito, ¿no? Acuérdense, un problema de las cuentas individuales es la percepción que tienen las personas del sistema. Y tienen razón, porque el sistema de cuentas individuales no es perfecto, ¿no? Entonces, pues, no todos los políticos le van a querer entrar a hacer el cambio. ¿Qué opinión tienen de Ernesto Zedillo? Nos quitó las pensiones, dirán muchas personas, ¿no? Fue un cambio necesario, pero es un cambio difícil que muchas personas no van a estar de acuerdo. Ok, vámonos para acá, ventaja. ¿Qué ventaja tiene el sistema de reparto? O de sus características, ¿cuál se podría ver como una ventaja? Sí, Jonathan. Sus pensionados conocen el monto total de su pensión de manera anticipada, ¿no? Eso pasa en las 3. Pues, entonces también se basa en la proyección de como a corto plazo y es adecuado para los entornos volátiles. Esto pues ya está, ¿no? Pero vamos a reescribir lo que dijiste. No es afectado por volatilidad, ¿no? O sea, sí es afectado, pero poquito. Entonces vamos a dejarlo como que no. Prima media general, una ventaja. ¿Qué ventaja le ven a este sistema de prima media general? Que tal vez la prima se mantiene constante en el tiempo. La prima se mantiene constante y eso que generan los trabajadores. También Jorge lo puso en el chat. O sea, se sí va por ahí, pero denme más carnita. Pues un poder como de previsión y de administración en su... Exacto. La prima constante permite proyecciones
certeras de las finanzas públicas. Y ya, aparte no genera descontento en los trabajadores, ¿no? Oye, ¿por qué me cobras más cada año? ¿Cómo que 15% si el año pasado pagaba 8? Eso es lo que evita la prima media general. Ahí es lo que quieras, ahí está. Ok. Después, prima escalonada. Ventajas, desventajas. Bueno, ventajas, ¿no? Desventajas va después. ¿Qué ventaja le podemos ver a esto? ¿Ninguna? Tal vez mencionar que sí tiene fluctuaciones, pero a largo plazo no son tan grandes. ¿Sí tiene qué, perdón, Sofía? Fluctuaciones. Fluctuaciones. Es que te entendí frustraciones y no había entendido. Ok. Ajá. No, más bien yo ya estoy quedándome sordo. En efecto, ¿no? Equilibrio. Equilibrio entre volatilidad y estabilidad, ¿no? Es básicamente lo que nos dijo esta Sofía. Cuentas individuales, ¿qué ventaja tiene? Es más, aquí vamos de una vez hablemos las desventajas de estos tres porque son hermanitos, ¿no? Una desventaja común para estos tres. Tal vez que en caso de déficit se tienen que inyectar recursos públicos, que básicamente son impuestos. Sí, esa sería una. Otra, Que dependen de la población económicamente activa y de los pensionados. necesita apoyo en caso de déficit descontrolado. Todo esto que nos dijiste se resume. Ay, ¿qué hice? Ah, puse un igual. ¿Por qué lo puse? No sé, pero puse un igual. Vamos a cambiarlo por un asterisco, ¿no? Vamos a abrir esto. Necesita apoyo en caso de déficit descontrolado y es sensible a la estructura poblacional, ¿no? Pero esto, de hecho, para que nos quede más, esto de aquí, realmente va acá, ¿no? Ay, ¿por qué no me deja? ¿Soy torpe o solo mi mouse está fallando? Esto realmente, esto aplica a los tres, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí, porque si les pido una desventaja específica de esos, pues no se vale en esta, ¿no? Porque son de los tres, ¿no? Pero sí son desventajas. Ahí está. Pum. Ok. Ahora, desventaja de las cuentas individuales. ¿Qué desventaja tienen las cuentas individuales? Porque tienen un montón. Pero la más importante, hasta la platicamos de manera puntual. Desventaja de las cuentas individuales. La reserva puede no ser suficiente. La reserva, la reserva, en efecto, puede ser insuficiente. Pero ¿no sería ventaja? Bueno, o sea, buscar ventajas, porque estamos viendo ventajas, ¿no? Ah, qué bien. Tienes toda la razón del mundo. Pero pues ya lo pongo aquí, ¿no? Ya que la dijeron. Así como vieron que me equivoqué en la columna, háganlo en sus ejercicios porque se están equivocando de columna en las cosas, ¿eh? Cuentas individuales, ahora sí, ventaja. Mis índices sensibles a la volatilidad.
El monto no es suficiente, aunque estaban con las desventajas. Ahora, ventajas de las cuentas individuales. Tal vez la eliminación de la incertidumbre de la cobertura de la prestación. Sí, pero vamos a poner una manera más bonita, ¿no? De hecho estaría padre que pudiéramos esto, ¿no? Pero como desventaja de acá es ventaja de acá. No es sensible a la estructura poblacional. Si en el futuro somos un país donde somos más viejitos que jóvenes, mi cuenta individual sigue igual. No es sensible a la estructura poblacional. En su forma pura, tampoco requiere apoyo gubernamental. Nada más que son pocos países los que tienen cuentas individuales puras. Usualmente tienen una pensión garantizada. Uno de los pocos países que tiene cuentas individuales puras es Estados Unidos, precisamente. Vamos a dejar cuentas nacionales al final otra vez. Pensión universal, ventaja. ¿Qué ventaja le podrían ver a una pensión universal? ¿Que aplica para toda la población? Aplica para toda la población. O, si lo vemos como complemento de eso, pide pocos requisitos, ¿no? Pocos o nulos, ¿no? Ahí está. Pensión garantizada. ¿Qué ventaja tiene? Que trata de llegar siempre a un monto mínimo para el trabajador, como que, pues como el apoyo básicamente, ¿no? A compensar la pensión pequeña que se tiene. Bien, Gerardo. O lo que nos puso Ricardo en el chat hace un par de minutos, que pues garantiza un nivel mínimo de ingreso, ¿no? No puedo tener menos que eso. Ok. Sé que son 7:55, pero nos falta muy poquito para acabarlo y supongo que quieren tener esto completo, ¿no? Así que vamos a correrle más bien. Ah, me faltó cuentas nacionales, otra vez. Es más fácil que se los platique yo. Ventajas. Se tiene registro de aportaciones. Luego les voy a platicar de muchos, cosas chuecas que se hacen con las pensiones, no solo en México, sino en el mundo. Dijimos que las pensiones de beneficio definido dependen del último sueldo, ¿no? ¿Qué pasa si yo contrato a mi compadre 2 años con un sueldazo para que le den una pensión? ¿Eso está bien o está mal? No, pues mal. Mal para el sistema, bien para el compadre, ¿no? Sí. Entonces, pues por ahí puede haber fraudes. Entonces, tener registros de las aportaciones está bien. Una duda también. Cuentas individuales. Dijimos que la fase de acumulación depende del ahorro que haga cada trabajador y de su nivel salarial. ¿Se viola algún principio de la seguridad social ahí? El de... Ay, se cortó, Misael. ¿Qué cómo se llama? ¿Qué principio dijiste? ¿O alguien más que nos quiera decir el principio? ¿Qué principio no se cumple si cada quien ahorra por su lado? Mutualidad, dijo Misael, no existe ese principio, pero Diego sí dijo el correcto, que es solidaridad, en efecto. La parte de acumulación de
recursos de las cuentas individuales viola el principio de solidaridad. Solo la parte de acumulación, porque cuando yo entrego la pensión, se junta el dinero de todos para ahora sí hacer una mutualidad y ahí pagar las pensiones. Los que viven poquito y se mueren pronto y no gastan todos sus recursos, subsidian las de los demás. Entonces ahí ya sí hay solidaridad, pero en el ahorro no hay. Ok, ahora sí vamos con desventajas. Corramos. Desventaja, sistema de reparto. ¿Qué desventaja tiene? Uy, ya nadie Pues está genera incertidumbre Ajá. sobre la prima que van a pagar los trabajadores, ¿no? Prima incierta, correcto. Y cambiante, ¿no? Sé que es pan con lo mismo, pero para que quede claro. Prima media general, No es susceptible a variaciones. susceptible a variaciones, muy bien. Prima escalonada, Depende de las estimaciones de la población activa y de los pensionados. también ¿cómo se llama? También la prima media general, pero esta más bien, o sea, sí tiene la ventaja del equilibrio, pero por otro lado también es susceptible a volatilidad, ¿no? Menos, pero todavía tiene vamos a ponerle igual variaciones para que para no, o sea, sí tiene menos que esta, pero tiene, ¿no? O sea, no la pierde, nada más como que la va pateando hacia el futuro, ¿no? Cuentas individuales, ya dijimos su desventaja. Pensión garantizada, ¿qué desventaja tengo? Ya nada más nos faltan 3 y llegamos antes, o sea, ya son las 8, pero sí llegamos. Pensión garantizada, desventaja. ¿Qué creen que pase con la pensión garantizada cuando seamos un país de viejitos con pocos jóvenes? Va a requerir de mucha deuda pública para poder pagarse. Puede requerir, ok, puede requerir no voy a poner deuda, pero sí gasto, ¿no? Porque puedo subir impuestos, ¿no? Puede requerir de gasto público alto. Pensión universal. ¿Qué problema le ven a la pensión universal? ¿Todos felices? ¿Todo bien con la pensión universal? Que puede llegar a ser insuficiente para cubrir todas las necesidades por lo mismo de que es universal. Bueno, pues si yo doy pensión universal de 50,000 pesos, pues no pasa nada, ¿no? Sí alcanza. A Samuel García no, pero a los demás sí. Más bien sería insostenible, ¿no? Para el gobierno. Puede ser insostenible. Que es un poco lo mismo de abajo, ¿no? Oye, si doy mucha pensión, puede que no me alcance. Eso, bueno, a Grecia no le pasó eso exactamente, pero por ahí va el problema, ¿no? Y por último, cuentas nocionales, otra vez se las platico yo, porque siento que no lo abordé tanto. Gerardo, ¿Por qué sería insostenible si toma el dinero de los impuestos? a ver, ¿de dónde sacas dinero para pagarle 100,000 pesos de pensión universal a todos? O si tienes 80% de personas en la vejez y 20% de trabajadores activos, ¿cómo le haces para pagar las pensiones? Ah, ya. Ajá, Perdón, me está yendo por otro lado. Va. ok. A ver, platícanos. Nada más para saber. Digo, eso me ayuda a mejorar las clases. No, es que o sea, yo estaba pensando como si los impuestos fueran una gran cantidad de dinero para poder repartirlo a todas las personas, pero no había tomado en cuenta que depende de las personas activas. Sí, a veces y sobre todo cuando somos jóvenes, pensamos que los impuestos son infinitos, pero desgraciadamente no lo son.
Cuentas nacionales, otra vez se los platico yo porque siento que no lo dejé muy claro. El problema de las cuentas nacionales es el problema de otros sistemas, que es la estructura demográfica. Por mucho que yo lleve el registro, si tengo 80 viejitos por cada 20 personas trabajando, pues no me va a alcanzar, ¿no? No va a alcanzar que estas personas puedan pagar las pensiones de los pensionados. Sí, tengo un esquema todavía más, un esquema más serio, más formal, con más registro, pero de esta no me salvo. ¿Alguna duda sobre este cuadrito? Ya sé que le quieren tomar, tomar captura, así que voy a acomodarlo. Una disculpa si ando medio, más torpe de lo usual, es que me está pegando el sol en la cara. Se me ocurrió lavar cortinas y no puse las limpias, pero ahí está. Ok. Disculpen por haberles robado estos 5 minutos de su siguiente clase. No sé si la vayan a tener o no, pero pues sí quería que con este cuadrito yo creo que resumimos muy bien al menos la teoría que platicamos en el curso, ¿no? No sé si tengan alguna duda o gusten que lo dejemos hasta aquí. De mi parte todo bien. Todo bien, ok. Muchas gracias por asistir. Realmente sí